Bendiciones, amados en el Señor. Sabemos que la voluntad de Dios es que cada uno de nosotros seamos edificados en su verdad. Amén. Y el Señor Jesús cierto día dijo: el que es enviado de Dios, la palabra de Dios habla. Y esta noche pues vamos a compartir la palabra de Dios, porque para eso Dios nos llama, para enseñar la palabra de Dios, para que la vida de todo creyente sea edificada. Vamos a abrir las Escrituras en el libro de Mateo. El Evangelio de Mateo, capítulo 28. Mateo 28. Y con reverencia, mientras van encontrando, por favor, nos vamos poniendo de pie para leer su bendita palabra. Mateo capítulo 28. Y vamos a dar lectura desde el verso 18 hasta el versículo 20. Del verso 18 al verso 20. Amén, hermanos, ¿lo tenemos? Si hay alguno que no tiene las Escrituras, el que está a su lado, pues comparta para que vaya leyendo. Lo importante es leer su palabra. Leemos su palabra en la comunión del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y su Santo Espíritu. Dice su palabra. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Oramos al Señor. Soberano Dios y Padre de nuestro Salvador Jesucristo, te queremos dar las gracias de lo más profundo de nuestro corazón, porque solo por tu misericordia, Dios del cielo, estamos en esta tu casa, para poder abrir nuestros oídos y escuchar la palabra que sale de tu boca. Hoy pido a ti, Padre, que establezcas tu reino, Señor, cada día en los corazones, y que esta tu iglesia, Padre, a través del fuego de tu poder, a través de tu palabra que aviva y da vida al corazón del hombre, avive, Señor, el deseo tuyo y la voluntad tuya se cumpla en cada uno de ellos. Bendigo la vida, Padre, del siervo, de su esposa y su familia, a quienes tú pusiste en este lugar, a quienes llamaste, Señor, Padre mío, para que ellos sean instrumentos tuyos, y este pueblo que hoy se reúne delante de ti sea edificado en tu verdad, y tu verdad los haga libre. Padre, toma mis labios, mis pensamientos, y pon, Padre celestial, en cada corazón desde ya la bendición que has tenido preparada, mucho antes de que nosotros decidamos venir hasta esta casa en esta noche. Gracias, Padre, por esta bendición. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Tomen asiento, por favor. Hace algún tiempo tuve la oportunidad de conocer a un hermano en una iglesia que yo no pastoreaba, pero él continuamente en las reuniones de testimonio, él salía y daba su testimonio y declaraba diciendo: yo le doy gracias a Dios
porque aunque no avance, todavía permanezco firme en la iglesia. Y cada vez que le daba el testimonio a los hermanos, continuamente decía esas palabras: doy gracias a Dios, que aunque no avance, estoy firme aún en la iglesia. Cierto día, él en sus labores diarias tuvo que empujar una carreta a través de un río, y la carreta se le atascó en el lodo, a tal punto que él, por más que esforzaba sus fuerzas y no podía sacar la carreta, sino que estaba bien atascada, cuando de repente pasó por el lugar un hermano de la congregación donde él estaba y le dijo: hermano, ahora sí creo verdaderamente que usted está firme y que no avanza nada. Esa ilustración trajo a mi corazón verdaderamente el entender a veces cómo están muchos creyentes que se conforman solamente con estar asistiendo a un lugar, estar en una iglesia, ser miembro de la iglesia, mantenerse firme constantemente asistiendo a una iglesia, pero no se preocupan en crecer en la fe, en avanzar en lo que Dios ha destinado para su vida y en poder un día ser verdaderamente un fiel embajador de Jesucristo aquí en la tierra. Hoy quiero hablarle acerca de la responsabilidad que tiene todo creyente. Yo quisiera conocer si aquí hay algún invitado que esta noche está aquí. Por favor, alce la mano. ¿Todos son creyentes aquí? ¿Todos tienen a Cristo, Gloria al Señor. Hoy quiero hablarte de la responsabilidad del creyente. Ustedes saben que el Señor Jesucristo, cuando vino a este mundo, vino por autoridad del Padre, vino con el poder que le invistió el Padre de lo alto a cumplir un propósito y a hacer la voluntad de su Padre. Él tuvo que pasar por muchas etapas de su vida en los 3 años, por muchas pruebas, pero en cada una de aquellas que pasó, Él siempre tenía en su corazón el deseo de hacer la voluntad del Padre. A tal punto que una vez que estuvo en la cruz del Calvario, ustedes saben que las últimas palabras que salieron, una de las últimas palabras fue: consumado es. Es decir, he cumplido con lo que tú me encomendaste. Después que resucita de los muertos, se le aparece a los discípulos por 40 días, a los creyentes se le manifiesta que Él había vencido la muerte, y los lleva a un lugar, y en ese lugar Él les da un mandamiento. Él les habla en ese lugar y les dice claramente: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, dice claramente, id por todo el mundo y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos nosotros conocemos esas palabras como la gran comisión, la gran comisión. Pero si nosotros nos damos cuenta, ¿qué es lo que Jesús estaba hablándole a aquellos como en número de 120 que habían permanecido fieles a Él, los que verdaderamente habían creído? Jesús les estaba delegando una responsabilidad. Les estaba delegando una responsabilidad. Es decir, que ellos continúen la obra que Él empezó desde hace 3 años, a todos los creyentes. ¿Y cuál era la responsabilidad? Dice claramente que vayan por todo el mundo y que prediquen el Evangelio y que hagan discípulos, que formen discípulos, que hagan muchos discípulos y que los bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas estas cosas. Y Él dijo: y he aquí, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. A la vez que el Señor delega una autoridad, les dice qué es lo que tiene que hacer, cuál es la responsabilidad de cada uno de los creyentes. Él dice que si nosotros, todos nosotros, cumplimos con esa responsabilidad, Él dice que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo.
Él garantiza eso. Amén, hermanos. ¿Cuántos quieren que Cristo esté con nosotros? Ahora mira. Si Dios le dio esa responsabilidad a la iglesia, a los creyentes, nosotros nos podemos hacer una pregunta. ¿Por qué entonces la iglesia, muchos creyentes, en otras palabras, no cumplen con esa responsabilidad? Todo creyente tiene esa responsabilidad. Si bien es cierto, algunos son llamados a ser pastores, otros profetas, apóstoles, maestros, evangelistas, eso no dice que muchos de los que son llamados al reino de Dios, que no se les ha sido investido un ministerio, no quiere decir que no tengan la responsabilidad de compartir la palabra de Dios a otras personas. La Biblia dice que todos nosotros somos la luz del mundo. ¿Cuántos creen eso? Sí. Somos la luz del mundo. No dice solo los pastores son la luz del mundo, solo los evangelistas, solo los que tienen un ministerio. Nos dice todos nosotros somos la luz del mundo. Todos nosotros somos la sal de la tierra. Por lo tanto, la responsabilidad es de cada uno de nosotros. Tengamos un cargo en la iglesia o no tengamos un cargo en la iglesia. Amén, hermanos. Así que nosotros tenemos una responsabilidad dada por Dios. Ahora, yo preguntaba, meditando en la palabra del Señor, entonces, ¿por qué razón muchos creyentes no cumplen con esa responsabilidad? Yo quiero decirles algo. Cuando hablamos de responsabilidad, ¿verdad? Es algo que nosotros recibimos de alguien que tiene autoridad sobre nosotros y nos delega o nos asigna algo que tenemos que hacer. Ahora, si nosotros hacemos eso, aquella persona que tiene autoridad, que nos delegó, él dice que nosotros vamos a ser recompensados. Es decir, que el cumplir con la responsabilidad como creyente tiene una recompensa. Pero si yo no cumplo con esa responsabilidad, pues también yo tendré mi paga. Por eso en el libro de los Corintios claramente dice, porque es necesario que todos nosotros, y Pablo se incluye allí, es necesario que todos nosotros los creyentes, comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para recibir conforme lo que hayamos hecho mientras estamos en el cuerpo, sea lo bueno o sea lo malo. Y hacer lo bueno es hacer lo que Él nos ha delegado. Hacer lo malo es no hacer lo que Él nos ha delegado. Por eso las Escrituras dicen que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Toda desobediencia es pecado, es falta. Entonces todos nosotros tenemos esa responsabilidad. Ahora, yo les voy a enseñar, hermanos, porque Dios me mostró a través de la Escritura 4 cosas por las cuales el creyente no cumple con esta responsabilidad de hablarles a otro de Cristo, de ser la luz del mundo, la sal de la tierra, de ser un embajador del Señor en la tierra. Hay 4 cosas que Dios nos enseña en el libro de los Corintios. Vayan por favor al libro de los Corintios. Segunda de Corintios, busquen por favor. Segunda de Corintios. A su nombre. Capítulo 3, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 3. Aquí el apóstol Pablo está hablando de los ministros del nuevo pacto. Y ustedes saben que cuando hablamos de ministro es alguien que ministra. Y alguien que ministra es alguien que da algo, alguien que da, alguien que entrega algo. Y aquí está hablando de los ministros de un nuevo pacto, para referirse a todos los que tienen a Cristo en su corazón. Y en estas porciones bíblicas el apóstol Pablo nos enseña por qué razón a veces
el creyente no cumple con la responsabilidad de ir y predicar el Evangelio, de hablarle a otro del Señor Jesucristo. Y lo primero que nos enseña es que muchos creyentes no hablan de Cristo porque todavía no han entendido lo que ellos son en Cristo Jesús. Se lo vuelvo a repetir. Muchos creyentes no hablan de Cristo es porque no han entendido lo que son en Cristo Jesús. Tienen a Cristo en su corazón, han aceptado al Señor, han recibido favores de Él, de pronto hasta lo aman, pero a veces no hablan de Cristo. ¿Pero por qué? Porque todavía no han entendido lo que son en Cristo Jesús. Capítulo 3, verso 1. Vamos a leer, por favor, hasta el versículo 3. Y dice la palabra del Señor. Dice el apóstol Pablo, escuchen. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de carta de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestra carta sois vosotros, dice el apóstol Pablo, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¿Qué es lo que está hablando el apóstol Pablo a la iglesia? El apóstol Pablo le está diciendo a los creyentes de la iglesia de Corintios, déjenme decirle, yo como siervo de Dios no necesito cartas de recomendación. Yo como siervo de Dios no necesito ni de vosotros carta que me recomienden, dice el apóstol Pablo. La carta que yo tengo como presentación son ustedes, le dice el apóstol Pablo a la iglesia. Ahora, si usted puede entender el término carta, ¿qué es una carta? Una carta es un documento escrito. Amén. Y toda carta tiene un mensaje. Toda carta tiene un mensaje. Ahora, la carta tiene un remitente, pero también tiene un destinatario. Es decir, alguien que la envía y hay alguien que la recibe. Pero la carta tiene un mensaje. Y Dios dice que nosotros los creyentes somos esa carta, su nombre. Ahora, ¿quién nos ha expedido? ¿Quién nos ha enviado? Pablo dice claramente que somos carta expedida de Cristo Jesús. Por eso Cristo dijo, vayan por todo el mundo. ¿Qué somos en Cristo? Somos carta. ¿Qué tiene una carta? Un mensaje. Entonces, cada uno de los creyentes tiene un mensaje. Y ese mensaje, ¿quién lo ha enviado? El Señor Jesucristo, a su nombre, a su nombre. ¿Y cuáles son los destinatarios? Todo ser humano, toda persona a quien usted tiene que llegar y decirle, mira, yo soy una carta de Cristo, y enviar el mensaje de Cristo de salvación para esa vida, hermanos. Ahora mira, atiéndeme. Un día estábamos en una vigilia en la congregación donde pastoreamos. Eran las 3 de la mañana, porque hacemos vigilia nosotros desde las 10 hasta las 6 de la mañana. Eran las 3 de la mañana cuando de repente la puerta de vidrio la estaban tocando. El hermano diácono la abre y era una mujer completamente borracha, mareada. Esta mujer mareada entró por medio hasta el altar y dijo, quiero recibir a Cristo porque ya no puedo más. Esa mujer mareada, que quizás en otro lado no la dejaban entrar, necesitaba también de Jesucristo. Era una mujer alcohólica. Estaba casada con un hombre que se dedicaba a la mecánica automotriz.
Esa mujer recibió a Cristo y se quedó en la vigilia. Se durmió en una silla. Pero a las 6 se despertó y se le preguntó, ¿tú sabes dónde estás? Y dijo, sí, en la casa de Dios. ¿Y tú sabes lo que he hecho? Sí, lo que me acuerdo es que entré porque necesitaba cambiar mi vida. Entonces ella entendió, aunque borracha, entregó su vida a Cristo. Ahora mira, ella ya se va a su casa. Fuimos a hablar con el esposo después. Y el esposo dijo, no, pastor, no me venga con eso. Yo no creo que mi esposa cambie. Eso de que recibió a Cristo, ni me lo diga. Porque yo he leído la Biblia del Mormón. He hablado con los testigos de Jehová. Mira, ahí tengo. He leído de muchas cosas y ninguna me convence. Ninguna religión me convence. Yo solamente creo en Dios y nada más. Y yo sé que mi esposa hoy estuvo allá, ¿lo viste? Pero se levanta y más luego se va de nuevo a alcoholizar. Ella se había despertado y fue al culto en la noche. Y comenzó a asistir. Ya no tomaba. Pasó un mes, pasó 2 meses, pasó 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses. Y esa mujer seguía firme sin que una gota de alcohol le entre por su boca. Aleluya. Escúchame, hermano. Entonces, cierto día, de repente llega al templo el esposo y pregunta, quiero saber qué es lo que le han dado a mi mujer. Y le digo, ¿por qué dice eso? Aquí en este lugar algo le han dado a mi mujer. Porque créanmelo, yo soy escéptico de todas estas religiones. Yo creo en Dios, pero aquí le han hecho algo a mi mujer. ¿Pero por qué? Es que ha cambiado. Ha cambiado. Antes era una mujer descuidada en su casa y ahora usted viera cómo me tiene la casa. Antes tú me atendías y ahora tiene cariño y amor para atenderme. Antes ella solo pasaba borracha y ahora se pasa cantando todo el día y feliz. ¿Qué es que le han hecho? Yo le digo, lo que le han hecho a ella, reclámeselo a Dios, al que usted cree. Ese le cambió la vida. Ese le cambió la vida. Esa mujer ahora es una carta abierta, porque sus testimonios lo dicen. El cambio, la transformación, a tal punto que ese hombre también se convirtió a Cristo y ahora honra y glorifica el nombre del Señor. Cuando nosotros entendemos que somos carta abierta, hermanos, somos la luz. Donde está la tiniebla llegamos y la tiniebla tiene que irse, porque la tiniebla no prevalece sobre la luz, hermanos. Nuestros actos, nuestra forma de vida, lo que hablamos, lo que testificamos. Pero si yo camino en tinieblas, si yo ando haciendo lo malo, un día estoy en el templo y el otro día haciendo lo malo, o estoy en el templo alabando a Dios y llego a mi casa a dar malos testimonios, por eso es que a veces encontramos a muchos hombres, a muchas mujeres que no conocen a Cristo, aunque tienen a su pareja cristiana, y dicen, no, basta con mi mujer para no ir a la iglesia, o basta con mi marido, porque allá va a alabar y acá viene a maltratarme, con palabras, con actitudes, a su nombre. Pero cuando el cristiano entiende que es una carta abierta, siempre tiene un mensaje de Dios para el incrédulo, a su nombre. Siempre tiene un mensaje de Dios para el incrédulo. Entonces, usted tiene que entender, usted es una carta expedida por el Señor Jesucristo. Y su carta es un mensaje en su forma de vida, en lo que sale de su boca, en su conducta. Usted es un mensaje del Señor, aleluya. Decía el salmista que nosotros somos una saeta en manos de Dios, a su nombre. Y Dios nos lanza, ¿estamos preparados o no estamos preparados? ¿Por qué razón no hay avivamiento? ¿Por qué razón sigue la gente muriendo y la maldad se multiplica? Porque estamos en una iglesia, hermano, la palabra iglesia viene de eclesía, y eclesía significa congregación hacia afuera, no hacia adentro. Aquí venimos, nos edificamos, nos formamos, pero cada día damos testimonios afuera, en la gente que tiene las necesidades
pronto. ¿Cuántos creen que Cristo viene pronto? Escuchen, iglesia. Entonces, una de las razones es esa. ¿Por qué no hablamos de Cristo? Con nuestros actos, con nuestras palabras. Porque a veces no entendemos qué somos. Dígale a su hermano, tú eres un mensaje de Dios. Su nombre. A su nombre. Todos tenemos un mensaje del Señor. En segundo lugar, escuchen, ¿por qué razón a veces esa carta nos lleva un mensaje? ¿Por qué no testificamos y no cumplimos con la responsabilidad que Cristo dejó a la iglesia? En segundo lugar, es porque a veces nosotros no hemos entendido que la obra o la salvación no es de nosotros. La obra la hace Dios a través de su Santo Espíritu. Dice la palabra de Dios, lea ahí conmigo, versículo 4 y verso 5. Verso 4 y verso 5. Dice, ahí mismo en Corintios, por favor. Dice, y tal confianza, escuche, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Mire, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Y dice el verso que sigue. Dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene ¿de quién? De Dios. ¿Quién hace la obra? La Biblia dice que en vano trabajan los que la edifican si Dios no edifica la casa. ¿Amén? ¿Quién hace la obra? Hay muchos de nosotros que no hablamos ni testificamos del Señor porque nos da temor hablar a que nos rechacen. ¿Amén, iglesia? Pero cuando nosotros entendemos, yo soy un mensaje. Dios me ha expedido. Él es el remitente y hay una persona que es el destinatario. Tengo que darle el mensaje de Dios. Yo soy una carta abierta. A su nombre. Y si yo soy una carta abierta, no es porque yo quiero, sino porque Él me llamó y el que comenzó la buena obra también la terminará. Él es el que me envía y yo no tengo la culpa de ir a hablarle a otra persona. Cualquier cosa, Él es el que me envía. ¿Se acuerda que la iglesia primitiva, cuando fue perseguida por Saulo de Tarso, ¿verdad? Y se esparcieron por todas las regiones y llegaron a Damasco, se enteró, fue tras la iglesia a Saulo, a su nombre, y cuando Saulo va rumbo a Damasco, cerca de Damasco, el Señor Jesús se le manifiesta en su gloria, con su poder, en una luz de repente, y él cae. Pero cuando cae, el Señor le habla, Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué le dijo Jesús? Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A quién iba persiguiendo Saulo? A los que predicaban a Cristo. Usted no se preocupe, hermano, ni tenga temor a hablarle a otro del Señor, porque el Espíritu que mora en usted es el que va a hablar. En el momento oportuno le dará palabras para hablar. A su nombre. No se angustie si usted habla a otro y esa persona no se convierte, pues usted no es el que salva a nadie ni convence a nadie. La Biblia dice claramente que el Espíritu Santo es el que convence al mundo de justicia, de juicio y de pecado. Aleluya. Usted tiene que ir y hablar nada más. Abre tu boca, dice el Señor, y yo la llenaré. Aleluya, aleluya. Tú eres un instrumento de Dios, pero tienes que comenzar a cumplir lo que Dios te ha delegado en su responsabilidad. Entonces, la suficiencia no es de nosotros. Estaba compartiendo con una congregación donde estuve ministrando el día domingo pasado, y el pastor me invitó a compartir con los líderes y los pastores que le llegaban de provincia algo acerca del avivamiento. Y el Señor nos dio una palabra, y yo creo que eso valió verdaderamente la venida a Lima, porque cuando uno viene acá, viene para que Dios le hable.
A su nombre. De nada me sirve venir si Dios no me habla, porque si Dios no me habla, yo no le hablo a quien voy a predicar. Soy una carta abierta. Él escribe el mensaje y Él me envía. El Señor me habló a través de su palabra y me dijo claramente, así en estos términos. ¿Sabes por qué no hay avivamientos? Lo que hay es emociones, pero no un avivamiento. Porque avivamiento es darle vida a lo que está muerto. Avivamiento es despertar al que está dormido. Avivamiento es que todo lo que está estéril comience a dar fruto. Porque el reino de Dios es un reino de vida. Y todo lo que tiene vida crece. Lo muerto no crece. A su nombre. Si usted es un cristiano y tiene vida, cada día usted va a crecer. Mientras este hombre exterior se va muriendo, no obstante el interior se va renovando día a día. En la fe, en el amor, en el servicio, en la obediencia, en el temor a Dios. Y en todo tiempo, Dios se glorifica en su vida. Porque tiene vida. Pero si está muerto, o si está dormido, o si está estéril, no da fruto, no está despierto, y anda el dormido, no se entiende a él mismo ni entiende lo que está pasando a su alrededor. Pero el que está despierto está diciendo, aquí hay un alma que se está perdiendo, yo soy el mensaje de Dios, voy a hablarle para que se salve. A su nombre. El que está despierto está mirando la necesidad que hay alrededor suyo, de Dios en el corazón del hombre. A su nombre. El que está despierto tiene hambre y sed, aleluya, de poder llevar el mensaje a esas almas sedientas y necesitadas. El que está despierto y vivo da fruto siempre. Y ustedes saben que el árbol que no da fruto será cortado. Pero Dios quiere que Él nos dice que a nosotros nos ha podado y nos seguirá podando, aleluya, para que demos más fruto, más fruto, más fruto, más fruto, más fruto, cada día más fruto. Pero debemos entender eso. Y el problema grande es ese. Mucha gente quiere ser, pero muchos cristianos no quieren hacer. Y con el Señor no es cuestión de ser, sino de hacer. Ay, yo quiero ser pastor, me voy a estudiar para ser pastor. Como que si para ser pastor se estudia. Aleluya. Allá en la religión tradicional se estudian para ser sacerdotes. Pero el pastor es aquel que Dios lo llama y lo unge, aleluya, sin estudiar. Ahora, el pastor tiene que estudiar, sí, tiene que prepararse, pero el ministerio lo da Dios. Hay mucha gente que quiere ser, pero no hacer. El Señor nunca quiso ser. Él dijo, yo vengo a hacer la voluntad de mi Padre. A su nombre. Jesús siempre hacía. Jesús nunca quería ser. Y ahorita hay muchos que quieren ser. Perdónme que hable en este término, pero es una verdad y esto conforme a la Biblia. Hay muchos pastores que quieren ser apóstoles ahora. A su nombre. Y hay muchos evangelistas que quieren ser profetas. El que es apóstol Dios lo llama y es apóstol. El que es profeta Dios lo llama y es profeta. El que es pastor Dios lo llama y es pastor. Conforme Dios te llama, así tiene que ser. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Escúchame, iglesia del Señor. Cada uno de nosotros hemos sido llamados para hacer esa carta enviada, para dar frutos, no para hacer, sino para hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque dice la palabra que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Es cuestión de hacer, no de ser. A su nombre. Ahora mira esto. Entonces, la segunda razón es esa. Hay muchos que todavía no han entendido esto. A ver, ¿qué somos nosotros? Carta expedida de Dios. Tenemos un mensaje, todos nosotros. Y otro hermano, tú tienes un mensaje de Dios para otro. A su nombre. En segundo lugar, dile a tu hermano, no es con tu fuerza, sino con el poder de Dios. Dios lo hará. Atrévete a hablarle a otro de Cristo. A su nombre. Eso dice. No es que nosotros seamos suficientes, nuestra suficiencia viene de Dios, es decir, Dios es el que hace la obra. No conozco la historia de este lugar. Recién tengo el privilegio de conocer a mi amado consiervo, vuestro pastor,
En este momento nos saludamos y lo conozco de vista. Pero, ¿saben algo? Yo siempre digo, por su fruto los conocéis. A su nombre, a su nombre, a su fruto los conocéis. No sé cuánto tiempo tenga este lugar, pero sí sé que Dios tiene un propósito para este lugar. Y a todo aquel que lo trae a este lugar, todos los que vienen y entran aquí, tienen que entrar en el propósito que Dios le ha dado a este lugar. Y el propósito es que sean cartas abiertas para salvar las almas de este lugar. A su nombre, a su nombre. Dios extenderá su reino si hay hombres que quieren hacer y no hacer. Porque cuando todos quieren hacer, entonces van a hacer la voluntad de Dios. No va a haber orgullo, no va a haber vanidad, hermano. No va a haber personas que quieran mirar a otros por debajo, sino que todos serán siervos. Aleluya. Y yo tengo un dicho allá en la congregación: el siervo que sirve, sirve. Porque el siervo que no sirve, no sirve. Porque ¿para qué es el siervo? Para servir. Y si no sirve, ¿para qué sirve entonces? Su nombre. Mira, hermano, Dios te llamó como siervo. Para que sirvas. Para que hagas algo. No para que seas. A su nombre. Déjele el ser a Dios. El único, el omnipotente, el glorioso, el justo, el santo. En tercer lugar, ¿por qué el cristiano no cumple con la responsabilidad que Dios le ha dado? ¿Por qué? Vámonos al capítulo 4. 4. Ahí mismo. No cierren su Biblia. Siempre enseño con la Biblia. Vamos a leer el verso 1 al 3. Dice así: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, amén, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si vuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. A ver, léalo el último verso. Si vuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Algo encubierto es algo que está oculto. Si usted es una carta, mira, Dios coge y a usted lo coge como carta. A su nombre. Ven acá, Coqui. Ven. Esta es una carta. Lo escribo. Y ahora yo lo envío. ¿Verdad? Pero si Coqui viene y se esconde, a su nombre, y por más alto y robusto que sea, no va a verlo. Ni va a leer el mensaje. ¿Sabe por qué muchos cristianos aún no cumplen con esa responsabilidad de hablarle a otro de Cristo? Es porque no han entendido que Dios también quiere salvar al que está perdido. A su nombre. Dígale a su hermano: Dios no solo quiere salvarte a ti, quiere salvar al que no lo conoce. A su nombre. Y usted es el instrumento. Dile, tú eres el instrumento, hermano. Muy agradecido. A su nombre, tú eres el mensaje. Aleluya. ¿Cuándo te vas a levantar? ¿Que es hora o no es hora? El apóstol Pablo no necesitó entrar a un seminario para hablar de Cristo. Él necesitó entender solamente que si la misericordia de Dios había llegado a su vida, y ahora, después que él había sido malo, perseguidor, asesino, todo, y ahora que Dios lo había perdonado, ahora que se había arrepentido, él no demoró mucho. Cuando Ananías le puso sus dedos en sus ojos y cayeron como escamas de sus ojos y se le abrieron los ojos, él enseguida dijo: háblenme más de ese Cristo que no conozco. A su nombre. Tuvo hambre para aprender de Cristo. Y tuvo unos días aprendiendo. Aleluya. Se bautizó rapidito. No hizo curso para bautizarse. Se bautizó
ese momento apenas aprendió, fue a la sinagoga y cogió las escrituras, porque la ley sí la sabía, y con la ley demostraba que Cristo era el Señor, el Salvador del mundo. Si no, hombre, la iba a comenzar a perseguir, no tuvieron que bajar por una canasta, por la pared de la ciudad, para hablar de Cristo. Pero él es el que dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A su nombre. Pablo es el que dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Todo lo que yo vivo, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre. Aleluya. Pablo decía, mi fe no vive en mí, viene de él. Y no se quedó callado y siguió hablando de Jesús. A su nombre. Dígale a su hermano, a Pablo le sobró tiempo, porque terminó su carrera y hasta le sobró tiempo. ¿Se dan cuenta que Pablo terminó todo? Dijo, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera. Pues ahora lo que me queda nomás es recibir la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Y quiénes son los que le aman? Los que guardan su palabra y la obedecen, dice Juan. ¿Y qué es la obediencia? Llevar el mensaje de Dios a otros. Hermanos en Cristo Jesús, usted tiene que tomar conciencia. Cristo lo salvó. ¿Cuántos son salvos? ¿Cuántos son salvos aquí? Y ahora tome conciencia. Hay otros que no están salvos. Y Cristo también los quiere salvar. Y el instrumento es usted. La carta es usted. El mensaje es usted. A su nombre. Por eso Dios puso su espíritu en usted para que sea el mensajero de Dios. Todos nosotros. Aleluya. Y por último, no lo quiero cansar tanto. Por último, cada vez que el cristiano no cumple con esta responsabilidad, escuche bien lo que le voy a decir. Cada vez que el cristiano no cumple con esta responsabilidad de hablarle a otro de Cristo, está contribuyendo con Satanás. ¿Sí lo escuchó? Cada vez que el cristiano no da buen testimonio y no habla de Cristo, está contribuyendo a la obra de Satanás. ¿Cuál es la obra de Satanás? Matar, robar, destruir. A su nombre. La primera de Juan dice, para eso apareció Cristo, para deshacer las obras del diablo. ¿Y cómo Cristo deshació las obras del diablo? Hablando del reino de Dios, trayendo almas al arrepentimiento. A su nombre. Gloria a Dios. Entonces, eso es lo que tiene que hacer la iglesia. Cada vez que nosotros no hablamos de Cristo, simplemente estamos contribuyendo a las obras del diablo. Y mire lo que dice ahí, por favor. Lea el verso 4. Amén. 4 al 6 dice. Habla de aquellos que se pierden, en los cuales, verso 4. Y ahí dice, ahí está Satanás, el Dios de este siglo, que ha hecho, cegó el entendimiento de quienes, de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Quién es la luz del mundo? Diga pues, yo. Diga yo. Bueno, Salmo 27 dice, Jehová es mi luz y mi salvación. Amén. Jehová es la luz del mundo. Cristo vino y dijo, yo soy la luz del mundo. Pero después Cristo viene y dice, vosotros sois la luz del mundo. Ahora, en este tiempo, ¿quién es la luz del mundo? Nosotros. Amén. Pero hay alguien que oscurece el entendimiento de los hombres, para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Pero si la luz del Evangelio está encubierta, ¿cómo va a resplandecer? ¿Sabe lo que hay muchos que andan afuera? Pero no son luz. Hay muchos testigos, no de Cristo, pero que andan con una palabra no de luz ni de vida, sino de perdición. Y andan de casa en casa. Y nosotros aquí, aleluya,
aquí, ¿por qué no vamos allá? Ábrame la puerta, que soy Cristo. ¿Dónde está Cristo? Aquí está. Llevo el mensaje. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, yo entraré a él. Cenaré con él y él conmigo. Hermanos, nosotros no hablemos de Cristo y la gente se pierde. Y el deseo de Dios dice que no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gloria a Dios. Pero para que procedan al arrepentimiento, tenemos que hablar de Cristo. Por eso hay que prepararse. Tienen un pastor para edificarlo en la fe. Tienen una estructura de congregación para edificarlos. Sométase, despierte del sueño, levántese de los muertos y Cristo le alumbrará. Cristo le alumbrará. Amén, iglesia. Cristo está pronto en venir. Aquel que dice, no, mi Señor tarda en venir, a ese se le llama siervo malo y negligente. Porque así dice Jesús. El siervo malo y negligente dice, mi Señor tarda en venir. Por lo tanto, comamos, bebamos, se pelea con el hermano. Y el Señor dice, no sabe que el siervo malo, que yo vendré de repente y pondré su parte con los hipócritas. Pero el siervo fiel es aquel que da mi comida a tiempo. Y cuando yo venga, quiero hallarlo así. Todos somos siervos. Nosotros hemos sido rescatados de la esclavitud del mundo y del pecado. Y ha sido trasladado de las tinieblas a la luz, admirable, para que seas luz. Hermano en Cristo Jesús, escucha. El carbón y el diamante son del mismo material. Pero hay una gran diferencia. El carbón absorbe la luz y no refleja la luz. Pero el diamante refleja la luz. Puedes tener a Cristo en tu corazón. Puedes recibir las mismas enseñanzas de edificación de parte del pastor que Dios puso para que te guíe a la verdad. Pero sabes, iglesia, puedes haber sido bautizado, puedes tener un membrete, miembro de una congregación, puedes decir, yo soy salvo. Pero si tú no cumples con la responsabilidad que Cristo le dejó a la iglesia, tú serás como ese carbón que recibe la luz, absorbe la luz, pero no la refleja. Tú decides ser en Cristo Jesús. O eres carbón o eres diamante. Pero el Señor dice, vosotros sois mi especial tesoro. Y dentro del tesoro está el diamante del Señor. Tú eres un diamante. Y Dios te llama para eso. O sea, déjate, hermano, de estar pensando que tú no has sido llamado para hablar de Cristo. Todos hemos sido llamados. La iglesia primitiva, toditos hablaban, todos servían. Por eso había grandes avivamientos. De 120 en una sola prédica a una multitud, vinieron a 3.120. De 3.120 en otra prédica, vinieron a 8.120. Después ya no había ni cómo contarlo, porque dice que el Señor agregaba a la iglesia a los que tenían que ser salvos. Día tras día, hombres y mujeres, hasta los sacerdotes se convertían, porque había una iglesia que salía y hablaba de Cristo todos los días, casa por casa, atormentaban. Los sacerdotes dijeron, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo sigues predicando de ese camino? Le dijeron a Pedro, ¿hasta cuándo sigues predicando de ese camino? Has atormentado a todo Jerusalén y has llenado con tu doctrina Jerusalén. Nosotros no hacemos eso. Queremos avivamiento. El avivamiento trae transformaciones. Pero primero tenés que avivarte tú. Deja que Cristo te transforme para transformar a otros afuera. Ponte de pie. Póngase de pie.
Sabes que si aquí hay alguien que aún todavía tiene temor de buscar a Cristo, la palabra de Dios dice que la única manera que salga ese temor es que recibas el verdadero amor, porque el verdadero amor echa fuera el temor. Y cuando el temor se va, viene la paz. Porque nadie que tenga temor puede tener paz. El temor trae angustia, desesperación. Y Dios no te llamó para que andes angustiado y desesperado. Él te dijo: yo te doy la paz, no como el mundo la da. Mi paz es verdadera. Si hay alguien que aquí está y cree que no ha recibido todavía esa paz, el Señor le está invitando en esta noche a que reciba esa paz. Si hay alguien que aún ha contendido con Dios, que sabe que Dios le está diciendo: es el tiempo de que yo entre a morar en tu casa, y que todavía ha dicho: no quiero, que diga la gente. ¿Sabes algo? No te importe lo que diga la gente, trata de importar lo que piensa el Señor. A veces a un amigo que nos invita a hacer lo malo, no lo rechazamos, lo aceptamos y hacemos lo malo. Pero Cristo te invita para hacer lo bueno, para que tu vida cambie. Todos los que quieran que haga una oración corta por ustedes, yo les voy a invitar en el amor de Jesús a que vengan adelante.